Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de la NetCoreConf, Virtual 2 en este caso. Espero que todos los que estéis escuchando esto en estos momentos de COVID y pandemia os encontréis bien y con salud y que este rato que vamos a echar hablando sobre Azure Resource Graph os resulte agradable y sea interesante para vosotros. Me presento. Mi nombre es José Luque, yo trabajo como consultor en Microsoft, llevo aproximadamente 2 años, aunque tengo más de 15 en el mundo de la consultoría. He estado trabajando en bastantes proyectos y he pasado por multitud de empresas. Y a nivel personal, deciros que me encantan las naves de Lego Star Wars, me considero un gran constructor. Así que bueno, en estos tiempos de quizás estar más tiempo en casa, los kits caen uno detrás de otro y la verdad es que me encuentro bastante entretenido. Mm, Hablar de los sponsors es fundamental. Este tipo de iniciativas de comunidad no sería posible sin ellos, sin vosotros también, evidentemente, pero sobre todo también los sponsors, así que es muy importante que los nombremos, que contemos con ellos y que ellos sigan contando con nosotros para poder seguir construyendo la comunidad y seguir avanzando. Sin más, me gustaría empezar a hablar de Azure Resource Graph. Entonces, antes de entrar en detalle de todas estas cuestiones, cuando nos ponemos a trabajar en un universo cloud, seguramente nos hagamos una serie de preguntas independientemente de la nube, pero teniendo en cuenta que ese es el entorno en el que trabajamos, ¿no? ¿Qué preguntas o qué cosas nos gustaría hacer? Por un lado, nos gustaría tener cierto control sobre el cumplimiento y las remediaciones que podamos hacer, ¿no? Sobre el establecimiento de una serie de políticas para verificar que nuestros recursos cumplen con lo que nosotros deseamos. Y además nos gustaría seguramente que ese proceso fuera automatizado. Por otro lado, nos gustaría seguramente controlar los despliegues de los diferentes entornos y que además esa forma de controlarlo me permita hacer despliegues de manera repetitiva y reaprovechando el conocimiento que voy adquiriendo cuando voy desplegando este tipo de entornos. La seguridad, también muy importante para mantenerme fuera de ataques, de pérdidas de datos, etcétera. Control de costes, fundamental. Saber qué gasta cada recurso y por qué lo está gastando y de esa manera poder determinar si puedo optimizar ese coste. La exploración de los recursos de una manera rápida y efectiva. Al final vamos a tener un montón de recursos distribuidos seguramente en diferentes tenants y en diferentes suscripciones y lo que vamos a querer es poder tener una manera sencilla de explorar estos recursos y tenerlos controlados, ¿no? Para ello seguramente necesita hacer ciertas consultas y voy a querer que esas consultas escalen y que a medida que vaya creciendo el número de recursos y el número de suscripciones, por ejemplo, no me afecte mucho a la hora de poder hacer ciertas búsquedas. Tener un tracking de los cambios, de determinar qué se ha producido y qué ha hecho que un recurso cambie sus características o sus propiedades y poder comparar el cómo estaba antes de que ocurriera ese fenómeno, ese hecho y cómo está el recurso después y tener un track de ese tipo de cambios para actuar en consecuencia de una manera más proactiva. Y finalmente la salud, determinar cuál es la salud de nuestros recursos, de los entornos en los que nos encontramos y poder reaccionar. Más o menos es un conjunto de cosas que nos gustaría hacer seguramente, como he dicho antes, independientemente de la cloud en la que nos encontremos. Básicamente lo que queremos es obtener información de nuestros recursos para poder gobernarlos de una manera más efectiva. Entonces, para poder hacer esto, para poder llevar a cabo esto, debemos basarnos en una serie de pilares. Esos pilares, en concreto en el mundo de Azure, son la jerarquía, el control,
los entornos, la visibilidad y el consumo. ¿Qué elementos tenemos para poder hacer estas gestiones? Pues bueno, en la parte de jerarquía tenemos los Management Group, que nos van a permitir definir una jerarquía en la que podemos agrupar las diferentes suscripciones y tenerlas ordenadas para luego determinar cuáles son nuestros entornos, características de los mismos, etcétera. El control lo vamos a obtener a través de la aplicación de políticas, en la que vamos a definir una serie de cumplimientos y puedo denegar o auditar una serie de recursos para que me den cierto control y alertas sobre lo que está sucediendo en mi entorno. El despliegue de entornos los podemos tener muy bien controlados a través de la aplicación de blueprints, que me van a permitir desplegar esos entornos de una manera repetitiva y además componer y utilizar ciertos artefactos en ellos. La parte de visibilidad, que es la que hoy nos ocupa, que lo vamos a conseguir con Azure Resource Graph, que vamos a ver más en profundidad cómo puedo explorar a través de queries todos los elementos que tengo en mis suscripciones. Y la parte del consumo y del control de costes, que podemos con la monitorización que ya nos trae Azure para ver qué gasta cada recurso y optimizarlos. Entonces, esa parte de visibilidad, esa parte de la exploración de los recursos, hemos dicho que la vamos a tener con Graph. ¿Pero qué es Graph? Bueno, pues Azure Resource Graph lo que me permite es obtener una visibilidad de esos recursos de una manera muy efectiva. Por un lado, voy a poder explorar los recursos sobre todas las suscripciones a las que yo tenga acceso. Con lo cual nos vamos a evitar el tener que bueno, pues ir suscripción a suscripción o currarnos, como seguramente alguno de vosotros habréis hecho, script de PowerShell en los que tengo que obtenerme el listado de suscripciones y luego ir cambiando de contexto suscripción a suscripción e ir haciendo llamadas a través de comandos de AZCLI para obtener información sobre esos recursos. Con Resource Graph lo vamos a poder tener y lo vamos a ver de una manera mucho más optimizada. Vamos a poder acceder a la información no solamente a través de PowerShell, sino de Azure CLI y de otras muchas diferentes formas que veremos más adelante. Vamos a poder hacer búsquedas por ciertas propiedades de los recursos de una manera muy potente. Las queries las vamos a poder, el resultado de las queries lo vamos a obtener muy rápido, en segundos. Veremos por qué, qué infraestructura hay montada por debajo de Azure Graph para que esto sea posible. Y todo ello basado en un lenguaje de consultas que a su vez está basado en Custo, que es un lenguaje inventado para este tipo de consultas y que me va a permitir la gestión, si ya sabemos Custo, trasladarlo al lenguaje de queries de Resource Graph es prácticamente lo mismo porque es un subconjunto de las operaciones que ya hay disponible en Custo. Y otra cosa muy importante es verificar el impacto, ¿no? Cuando voy a desarrollar ciertas policies, sería interesante ver a cuántos recursos va a afectar esa policy y eso con Graph lo vamos a poder conseguir y creo que es algo bastante potente y bastante bueno a la hora de tener en cuenta cuando estamos haciendo el gobierno de nuestros recursos y nuestro entorno. Seguramente os preguntéis si habéis usado Azure Resource Graph alguna vez y la respuesta es que seguramente sí, y no sé si de una manera consciente o inconsciente, pero se está usando. Siempre que hagáis una búsqueda utilizando la barra de búsquedas del portal, eso está utilizando Graph por debajo, está realizando una serie de queries para obtener todos los nombres de los recursos en las diferentes suscripciones y demás. Cuando le dais el botón de obtener todos los recursos, la nueva experiencia esta que hay en el portal, también se realiza a través de la búsqueda en Resource Graph. Y luego muy importante la parte de políticas. Cuando vamos a la parte de policies y vemos en la parte del historial qué cambios se han producido, qué alertas se han ido dando en esa sección de políticas,
también se está utilizando Graph por debajo. Así que, aunque no sea de una manera consciente, el propio portal de Azure ya tiene metido Resus Graph en su ADN. ¿Qué tiene Resus Graph? Bueno, pues Azure Resus Graph, cuando nosotros lo utilizamos este servicio, no está haciendo llamadas de AZCLI a los diferentes endpoints que, como habitualmente hacemos con PowerShell, sino que se basa en un sistema de tablas. Realiza consultas sobre tablas. ¿Qué tablas hay? Bueno, pues esto va creciendo. Ahora mismo son estos tipos que representamos aquí en esta slide, pero posiblemente en un futuro vaya creciendo y existan más tablas. Ahora mismo hay una tabla de resources, que es en la que existen la mayoría de los recursos y con la que mayoritariamente vamos a hacer todas las operaciones, y las demos de esta charla van orientadas a esa tabla. La parte de Resource Containers, que contiene información sobre las suscripciones y los grupos de recursos. Por otro lado tenemos la parte de Advisor, relativa a los deployments. Hay otra de alertas, sobre alertas que se producen por los recursos y por la aplicación de políticas y demás. La parte de Health, en la que tenemos las Service Issues y también información sobre la salud de los recursos. Y finalmente la parte de mantenimiento y la parte de seguridad. El Compliance Control, también vas a poder obtener información de ahí. Este es el sistema de tablas en el que se está basando Graph y el que vamos a utilizar hoy, como os digo, la parte de Resources en la que nos vamos a centrar más. Vale, entonces os estoy comentando que se basa en un sistema de tablas, que no hace comandos de AZCLI por detrás. Vale, pero entonces cuando realizo un cambio en los diferentes recursos que tengo en mi suscripción, ¿cómo Azure Graph se entera de ello? Bueno, pues por un lado se entera porque el Resource Manager le manda notificaciones cuando se producen cambios en los recursos. Cualquier cambio produce una notificación que Graph recibe y actúa en consecuencia, actualizando el dato correspondiente en la tabla necesaria. Pero si no fuera suficiente, cada cierto tiempo se hace un full scan de la situación de todos los recursos que se encuentran en todas las suscripciones. Esto se debe a que puede darse el caso de que alguna de esas notificaciones no llegue a producirse o se pierda por el camino por cualquier motivo, o que incluso se hayan realizado modificaciones a nivel interno de esos recursos sin que Resource Manager se entere, y por tanto ese full scan hace que haya una sincronicidad y en todo momento aparezca esa información. Como veis, el lapso de actualización es de entre 10 y 15 segundos. Cuando yo modifico o creo un nuevo recurso, entre 10 y 15 segundos es lo que voy a tardar en verlo reflejado en Graph para poder tener mis consultas, lo que resulta bastante potente. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues en parte se consigue a que el sistema que hay montado por debajo de las tablas de Graph está muy optimizado, porque lo que nos encontramos es un escenario de solo lectura. Todas las queries que hacemos son queries de lectura. No vamos a poder modificar los valores de esas tablas. Con lo cual el sistema está profundamente adaptado y optimizado para solo las lecturas. Pensemos en esos escenarios de los patrones de QRS. Bueno, pues esto sería un modelo de solo lectura, y por tanto pues obtenemos información de una manera muy rápida y bastante eficiente. Bien, bueno, pues oye, vale, esto es un servicio que veo que puedo hacer queries, que es muy potente, pero ¿cómo puedo utilizarlo? Bueno, pues podéis utilizarlo de muchas maneras, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo a través del portal de Azure con el Graph Explorer, que vamos a ver. Tenemos la parte de Azure CLI, tenemos PowerShell y Netcore, que son los dos ejemplos que vamos a ver en la primera demo, pero también incluso con lenguajes de programación que no son, digamos,
tan de la comunidad o tan de la propiedad de Microsoft, sino que con Go, con Python, con JavaScript, con Ruby, incluso invocando directamente a la API REST que dispone ResourceGraph, vamos a poder obtener información de todos nuestros recursos. Bien, entonces, oye, quiero empezar a ver ya cositas y quiero que me enseñes código y quiero empezar a ver esto. Así que a ver cómo puedo verlo. Bien, pues vamos a empezar en principio con un ejemplo con PowerShell. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bien, lo primero es instalar el módulo de Graph. Graph se sirve a través de módulos, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es la instalación. En mi caso he utilizado el "-force" ahí al final porque quiero forzar a que siempre que ejecute el proceso se vea la instalación, más que nada porque en la demo veáis cómo sería el proceso de instalarlo por primera vez. A continuación, básicamente es una línea de control en la que ejecuto el comando y lo que quiero saber es pues el número de la versión y cierta información para saber que efectivamente se ha instalado correctamente. Bien, la línea 8, bastante importante. Nosotros cuando hacemos consultas desde PowerShell utilizando Graph, por defecto las va a hacer sobre la suscripción con la que nos hayamos logado o en la que esté el contexto en ese momento. Pero si queremos que se hagan búsquedas a lo largo de todas las suscripciones a las que nosotros tenemos acceso, tenemos que incluir esa línea que básicamente, perdón, básicamente obtiene todas las suscripciones a las que nosotros tenemos acceso y las incluye en una variable de entorno que luego va a ser utilizada por PowerShell para poder hacer todas las búsquedas y que el contexto sea mayor, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, pues conectarnos al tenant deseado y a la suscripción deseada. En este caso, como no estoy dando más información, lo que va a hacer PowerShell en este caso es lanzarme un prompt, un desafío para que yo introduzca mi usuario y password con el que me quiero logar en mi suscripción de Azure y finalmente vamos a hacer la búsqueda. ¿Qué búsqueda vamos a hacer? Pues bueno, como veis es muy sencillo. Lo que voy a hacer es sobre la tabla de recursos obtenerme el nombre y el tipo de cada uno de esos recursos y ordenarlos por nombre. Es una query muy sencilla, aunque luego más adelante vamos a ver los diferentes elementos que tiene una query y qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo ejecutamos, lo que va a hacer en primera instancia es cargar esta parte. Introduzco mi usuario. Si lo introduzco bien estaría mejor. Disculpar. Contraseña. Y en este momento obtendrá el contexto y como veis aquí estoy obteniendo cierta información de los recursos. Este es el contexto que hace referencia a en realidad todas las suscripciones a las que tengo acceso y como veis aquí me está devolviendo un array con los diferentes elementos que yo he indicado aquí. Le he dicho devuélveme el nombre y el tipo y aquí pues tenemos el nombre y el tipo de diferentes elementos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo tenemos unos automation accounts que tengo creados, tengo unos network security groups, algunas public IPs, algunas queries de graph, etcétera. Y esto sería la información desde la parte de PowerShell. Bien, vamos a cambiar el contexto y vámonos al mundo de .NET. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues aquí vamos a logarnos de una manera ligeramente diferente. Lo que vamos a utilizar es un Service Principal. Entonces, antes de utilizar esto es importante. Uno, necesitamos crear nuestro Service Principal en el portal de Azure. Después
de crearlo en el portal de Azure, lo que tenemos que hacer es asignarle permisos sobre la suscripción o suscripciones sobre las que queramos que pueda operar. Y además de ello, vamos a ir a la sección de API Permissions de este Service Principal y vamos a darle permisos a la API del Active Directory y a la API de Graph para que pueda hacer consultas y pueda obtener información, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que le indico aquí es el TENA en el Client ID, el Secret y el Subscription ID. El Secret, a todos los que hacemos charlas y demos, recordarnos siempre que cuando acaban estas demos los secrets pues se eliminan de la suscripción secretos y se eliminan de la suscripción los diferentes service principal que hayamos creado para tal efecto, con lo cual no, no intentéis utilizar este secreto puesto que no, seguramente cuando estéis viendo esto ya no exista, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hacemos es básicamente logarnos, obtener un token de autorización y con eso componer unos service credentials. Y a continuación lo que vamos a hacer es montar la query de Graph, que básicamente consiste de dos partes. La parte de suscripciones, que es dime las suscripciones sobre las que voy a operar. En este caso solamente le he indicado una, pero como veis aquí esto es un list de string y puedo meter tantas suscripciones como yo quiera, a priori tantas a las que yo debería de tener acceso. Y finalmente la query, que es exactamente la misma que he utilizado en PowerShell, ¿de acuerdo? Devuélveme de los recursos, el nombre y el tipo ordenado por nombre de manera ascendente. Tiene un modelo, con lo cual yo voy a obtener la respuesta y la clase es un query response y en ese query response voy a tener dos partes, la parte del count y el data. Y en el data voy a obtener información sobre los diferentes recursos que dispongo en la suscripción. Entonces, bueno, sin más, yo lo voy a ejecutar con F5. Entonces, bueno, la consola de debug ha saltado y bueno, si veis aquí, lo que ha hecho es logarse, etcétera, etcétera, obtener, en este caso ha obtenido 10 recursos y aquí tenemos la información de lo que estábamos viendo, ¿vale? Tenemos las columnas nombre y tipo y la parte de rows en la que tenemos información, pues como os comentaba antes, los diferentes automation accounts, alguna nick, public IPs, localizaciones, runbooks, etcétera. Entonces, bueno, como veis, hemos de una manera muy sencilla consumido el servicio de Azure Resource Graph utilizando dos aproximaciones diferentes, una con PowerShell y la otra con .NET. Vamos a volver sobre las diapositivas y decir, bueno, vale, esta manera de hacerlo es bastante sencilla, pero vamos a desgranar un poco qué es esto de las queries. Bueno, pues las queries se utilizan basándose en un lenguaje como es Custo. No están disponibles todas las opciones, sino que es un subconjunto de opciones, así que, bueno, vamos a hablar aquí de algunas. Si bien es cierto que lo recomendable es revisar la documentación para ver todo de una manera más correcta. Aquí vamos a hablar de algunos operadores. La parte de operadores de tipo string, que como veis, pues bueno, hay algunos que son case sensitive, otros que no. Esto viene bastante bien, sobre todo para temas de naming conventions y así, para forzar a que nos encontremos exactamente el nombre con las mayúsculas, minúsculas que esperamos. Pero bueno, hay muchísimos más, ¿de acuerdo? Aquí solo es una pequeña representación. Se pueden hacer patrones de expresiones regulares, se pueden hacer contains, se pueden hacer un montón de ellos. En cuanto a los operadores tabulares, vamos a hablar de algunos. Tenemos el where, que lo que nos permite es filtrar, básicamente, hacer un pequeño subset del contenido de las filas que satisface el predicado. Esto viene a funcionar exactamente igual que un where de un comando SQL. Lo que ocurre que en este caso lo que vamos a hacer es poner un pipe por delante. Si veis en el ejemplo, para obtener todos los sites, pues lo que hago es un pipe del where y filtro para que el tipo del recurso sea el de websites. Y bueno, puedo incluso combinarlo con más where, no solamente tiene por qué haber uno.
En el ejemplo de abajo, pues veis que filtra por la localización, por el tipo y además empieza a utilizar algunos operadores de string que hemos visto antes, por ejemplo el contains y el start with. El project es la creación de nuevas columnas que te permite incluir en el output, ¿vale? Algunas de ellas tal cual, otras se pueden renombrar porque el nombre no nos gusta y queramos poner un nombre que identifique más, excluir algunas de ellas o insertar incluso columnas previamente que hayamos computado nosotros, que ahora veremos el comando para hacer eso. Básicamente es como el select de una sentencia SQL. El extend. El extend, si comentaba antes lo de las columnas precalculadas, el extend nos sirve justo para eso, para calcular una columna, en este caso el expiration date, y luego poder incluirla en la parte de las proyecciones para que nos salga en el output, ¿de acuerdo? El summarize. El summarize lo que produce es una tabla con el resultado de la agregación que hayamos puesto. Esto es muy bueno sobre todo para poder luego representar cosas en formatos de gráficos que vamos a ver en el Resus Graph Explorer y normalmente se utilizan con funciones de agregación como pueden ser el count, que son las que veis ahí en el ejemplo, ¿no? Para obtener el contador de todas las suscripciones o para determinar los storage account con HTTP enable y agrupación por localización. Pero también podemos utilizar otros tipos de funciones como pueden ser el zoom, el any, varianzas. Hay un montón de ellos. Insisto, la documentación es importante en este caso para verificar todas las que tenemos acceso. Los tags, la exploración de tags. Si habéis jugado con comandos de AZCLI y demás, veréis que bueno, pues los comandos de AZCLI implican que tengo que adaptarme para cada tipo de recurso a hacer una llamada. Pues un AZ Storage Account Show o un AZ Resource Group Show. Dependiendo del tipo de recurso, pues el comando cambia y bueno, si finalmente puedo obtener los tags. Aquí es mucho más sencillo porque todos los tipos de recursos están agrupados en la misma tabla y simplemente puedo hacer búsquedas por el comando tag, buscar ese tag y igualarlo a hacer operaciones de estas con los operadores de string que hemos visto antes. Es mucho más sencillo, con lo cual estoy mezclando recursos. Si yo al final establece una serie de policies que permiten hacer herencia de los tags a partir de una suscripción, puedo buscar por un tag concreto y me va a sacar todos los tipos de recursos que tienen ese tag, independientemente de si es un automation account, un storage account, un resource group, una function app o el recurso que sea. Con lo cual, pues tenemos mucha potencia aquí para hacer exploraciones de este tipo si hemos definido algún tipo de estructura o de control a través del uso de tags. Y bueno, el join. El join es súper importante porque es lo que nos va a dar la potencia para hacer búsquedas mucho más agresivas, ¿no? Al final lo que nos va a permitir es hacer un merge de filas de dos tablas en base a un criterio. Entonces, bueno, en este caso veis que en la parte de recursos no existe el concepto del nombre de la suscripción. Para ello lo tendría que sacar del resource container que contiene la información de suscripciones y grupos de recursos. Y entonces lo que hago en este caso es hacer un join a través del subscription ID y luego proyectar esa subscription name en la salida. De esta manera pues voy a tener pues el resultado de los recursos, pero además les estoy incluyendo cierta información que no está per se en su tabla, como es el nombre de la suscripción, y que visualmente me diga algo más que simplemente ver el identificador de la misma. Entonces, como veis, hay diferentes tipos de operadores, tanto de string como tabulares, que podemos ir combinando y podemos obtener pues búsquedas bastante potentes. Y aquí llega el punto de hacer un poco de Peter Pan, ¿no? Peter Pan era el guardián de los niños perdidos y nosotros aquí podemos hacer un poco ese ejercicio, ¿no? De buscar cuáles son nuestros niños perdidos en nuestras suscripciones de Azure. En este caso, ¿qué van a ser nuestros niños perdidos? Pues nuestros niños perdidos van a ser aquellos recursos
que tenemos en Azure que presumiblemente nos pueden estar consumiendo bien espacio, bien pasta y que no estamos utilizando. Vamos a ver algunos ejemplos desde el portal. Bueno, aquí vamos a ver la parte de Resource Graph. Como veis, tenemos acceso a Resource Graph Queries. Cuando yo creo diferentes queries de graph, las voy a poder almacenar. Las puedo almacenar de forma private o las puedo compartir. Y si las comparto, lo que me va a pedir es un grupo de recursos donde almacenarlas, ¿de acuerdo? En mi caso, yo he decidido ponerlas de tipo share para compartirlas y vamos a ver cómo podemos editarlas, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía antes, el concepto de busquemos cosas que nos puedan estar haciendo gastar pasta y que estén ahí un poco huérfanas porque realmente no se estén usando. Entonces, por ejemplo, el concepto de un Network Security Group, pero que no tenga ninguna NIC ni ninguna subnet dentro. Eso ya me da un indicativo de que ese Network Security Group no está siendo utilizado. ¿Cómo haríamos esto con Graph? Pues bueno, con Azure Resource Graph. Pues bueno, es bastante sencillo. Lo que estamos haciendo en este caso es, voy a la tabla de recursos. La tabla de recursos lo que voy a hacer es un join con la tabla de resource containers porque lo que voy a querer obtener es el subscription name, como hemos visto en los ejemplos iniciales, y luego voy a hacer una serie de comprobaciones. Voy a comprobar que ese recurso sea de tipo Network Security Group y voy a acceder a sus propiedades. Y en sus propiedades voy a comprobar que en sus Network Interface no haya nada y en sus subnets tampoco haya nada. Finalmente lo que voy a hacer es proyectarlo con un subscription ID, subscription name, resource group y name, y esto al final me va a devolver un conjunto de resultados en el que voy a poder ver a través de todas mis suscripciones, que eso es lo importante, cuántas Network Security Groups están en este aspecto. Entonces, si voy a la parte de Results, en este caso solo tengo una que he creado para tal caso, pero si tuvieran diferentes suscripciones pasaría exactamente lo mismo. Desde esta parte puedo refrescar los resultados, pero también puedo editar la query. Y como veis, si edito la query, aquí aparece el Resource Graph Explorer. Tengo esta zona de aquí sobre la que puedo trabajar para picar mis queries y ejecutarlas. Puedo hacer un save. Y además tengo este árbol de directorios aquí a la izquierda que lo que me va a permitir es componer también otras queries. Simplemente si voy haciendo clics, veis que van apareciendo aquí opciones y puedo ir abriendo el árbol para ir metiendo, por ejemplo, condiciones en el where para verificar que en este caso me devolvería de la tabla de Advisor Resources aquellos que su tipo sea el alias este de Configurations. Es bastante sencillo el ir clicando y haciendo consultas, aunque si bien es cierto para consultas más potentes, lo suyo es que conozcamos bien el lenguaje y vayamos haciendo diferentes ejecuciones. Este sería un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de otra query que también es bastante chula, que es los runbooks no publicados. Imaginaros que yo he generado un automation account, ese automation account dentro tiene 1, 2, 3 runbooks, los que sea, pero esos runbooks no están publicados, sino que los he dejado en modo edición. Entonces se podría dar el caso de que tenga un automation account con 3 o 4 o 5 runbooks que si ninguno de ellos está publicado realmente no está haciendo absolutamente nada. Con lo cual, si accedo a esta, aquí tenéis la query, bastante sencilla en este caso, lo único que verifico es que de los recursos sean de tipo runbooks y que en su propiedad de estado no sea la de publicado. Y al final una proyección a través de ciertos nombres. Igualmente vemos el resultado, en este caso podéis ver y observar que el Subscription ID es distinto porque está buscando en dos suscripciones diferentes y que tengo diferentes runbooks que están en ese estado y que no están siendo publicadas. De la misma manera puedo editar la query como hemos visto antes, etcétera, etcétera. Y aquí tengo pues, más ejemplos de ese tipo de búsquedas que podemos hacer. Imaginaros public IPs que estemos usando y que nosotros no queramos que se utilicen por alguna policy que queramos establecer, ver qué recursos tenemos por localización, verificar ciertas NICs que no estén atachadas, que hayamos creado máquinas virtuales y luego esa network interface haya quedado muerta, y podemos ir de esta manera viendo en
nuestro conjunto de suscripciones a aquellos elementos que están un poco perdidos y huérfanos nadie les está haciendo mucho caso, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que recorrer cada una de estas queries e ir actualizándolas y demás podría llegar a ser bastante tedioso, aunque nos está dando información muy, muy potente. El botón mágico es este. El botón mágico es el de Pin to Dashboard, porque lo que puedo hacer es construirme un dashboard en el que voy a tener toda esta información. Y esto a la hora de hacer el gobierno de nuestras suscripciones es muy importante. Entonces, si hacemos el pin del dashboard al dashboard, y yo ya lo he hecho antes, me puedo construir un dashboard bastante potente, como por ejemplo este de Orphan Resources, en el que de un solo vistazo voy a tener información sobre, por ejemplo, dónde están mis recursos agrupados por localización, para ver si todo el mundo está siendo compliant, si lo está desplegando en West Europe y North Europe, o hay algunos que se están perdiendo y se están yendo a otras localizaciones y saber por qué están en esas localizaciones. Puede ser por despiste, puede ser porque el producto o el recurso que estemos desplegando solo esté disponible en esas localizaciones. Y por otro lado, pues las queries que hemos ido viendo. Los runbooks que no están publicados por suscripción, los Network Security Groups que no tienen información, y así, una a una, podría ir creando queries y atachándolas a este dashboard, de forma que tengo un control absoluto sobre todos los recursos y los diferentes estados en los que se encuentra. Y creo que es bastante interesante. Volviendo de nuevo a la demo, ¿qué escenarios son los ideales para utilizar Graph? Bueno, pues hay varios. Vamos a hablar algunos de ellos. Por ejemplo, para extender nuestra auditoría. En Azure contamos con un montón de herramientas para la gestión y para la implementación de auditorías. Las policies, el Azure Monitor, el Azure Health, un montón de ellos. Pero si queremos de una manera muy rápida poder hacer una exploración sobre todos los recursos, Graph es bastante potente para esto, como hemos podido ver. También para determinar el impacto. Imaginaros que voy a desarrollar una policy que me deniegue la creación de public IPs o que no permita que se generen network security groups que no tengan datos o que no tengan subnets o cualquier otra cosa que os imaginéis, o storage accounts que solamente se pueden crear si tienen el HTTPS enable. Bueno, pues con Graph podría hacer una búsqueda para saber cuántos recursos existen en mis suscripciones que potencialmente podrían verse afectados por la aplicación de esa política. Y creo que es bastante interesante antes de desarrollarla saber a qué conjunto de recursos eso le podría afectar. Después, también para escenarios en los que queramos comprobar los cambios que se producen en los recursos. El SDK de Graph, de Resource Graph, lo que tiene es un endpoint en el que yo puedo hacer consultas y me va a dar un conjunto de eventos que han sucedido sobre ese recurso concreto y yo puedo comparar cambios que se hayan producido. Con lo cual, pues si se ha lanzado, imaginaros, una pipeline con Terraform en la que se crean recursos o se modifican, podría hacer una consulta a esta endpoint para que me devuelva qué cambios se han producido sobre ese recurso y si tengo la información de cómo estaba ese recurso antes de esos cambios, verificar que todo ha ido correcto o si se ha producido algo. O cuando, por ejemplo, algo va mal o un producto ha dejado de funcionar, ver qué cambios se han producido en ese recurso y determinar cuál puede ser el error. Y finalmente para visualizar nuestro inventario. Como hemos visto en esos dashboards, ya pueden ser recursos huérfanos, ya pueden ser recursos de otro tipo, por localización, con gráficos, como queramos, ¿de acuerdo? Pero vamos a poder visualizar nuestro inventario de una manera bastante rápida. Para terminar, bueno, pues podemos concluir que Resource Graph nos ayuda en el gobierno en la gestión de gobierno de todos nuestros elementos en la nube. Podemos decir que realiza búsquedas bastante potentes a través de diferentes suscripciones. Podemos decir que existen diferentes formas de consumirlo, ya sea por PowerShell, por el portal de Azure, por .NET, a través del Azure Resource Graph Explorer, diferentes maneras. Que podemos obtener un tracking de los cambios que se han producido en los recursos a través del SDK de Graph.
y que es una manera muy buena para construir políticas, puesto que podemos ver cuál es el impacto que podría tener una política antes de implementarla, y si nos convence, pues bueno, ir a ella y decidir si vamos a aplicar un deny, si vamos a aplicar un audit o qué va a suceder. Agradecer nuevamente a los sponsors, como hemos hecho al principio, el disponer de este tipo de espacios para que podamos seguir construyendo la comunidad y podamos seguir valorando y aprendiendo de los demás. Y bueno, despedirme, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, en las primeras slides está mi contacto en Twitter, así que bueno, no dudéis en escribirme y podremos charlar sobre Graph o sobre lo que queramos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.